ahora sí me funciona. Siempre pasan cosas, pero bueno, le damos gracias al Señor de lo que estábamos hablando, ¿no? Le damos gracias al Señor. Por lo menos ahorita, como hubo más poquito volumen de la música, escuché las voces. Pocas veces las escucho, entonces en todo lo malo hay algo bueno. Le damos gracias al Señor. ¿Ya está bien? ¿Está sonando bien? Bueno, si podemos al final, cantamos una más que tenía preparada y listo, lo hacemos, no pasa nada. Lo importante es la disposición del corazón. Bueno, hermanos, hemos estado hablando, o comencé una pequeña serie cortita hace 2 semanas atrás que se llamó Las Pequeñas Zorras. ¿Recuerdan? Las Pequeñas Zorras. Y hablamos de cantares cuando las pequeñas zorras, que son unos animalitos pequeñitos, venían a los viñedos y dañaban las raíces de la vid y se comían el fruto de la vid y de alguna manera iban destruyendo el viñedo como tal y pues obviamente con fatales consecuencias para los productores. Vamos a leer nuevamente, vamos a hablar hoy de las pequeñas zorras, pero hoy vamos a hablar de la vida. Habíamos hablado de 3 tipos de viñedos, vamos hoy a hablar sobre la vida y ahorita ya les hago un resumencito. Entonces, Cantares capítulo, porque ahí tengo otro texto, Cantares capítulo 2, versículo 15, vamos a abrirlo aquí, Cantares capítulo 2, versículo 15, después de Proverbios, ahí encuentro Cantares, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantares capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Vamos a saludar a las personas que nos están viendo ahorita en Facebook, la hermana Alicia, hermano Martín, hermano Rolando y los que se van conectando. Esos son los nombres que puedo ver acá. Le damos gracias al Señor también porque ellos pueden de alguna manera, donde se encuentren, estar conectados con nosotros. Entonces hablamos de las zorras pequeñas que vienen haciendo daño al viñedo. Y Cantares capítulo 1, el versículo anterior, en el versículo 6, dice lo siguiente, la segunda parte: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Qué está pasando entonces acá? Que se le encarga, en este caso, en la historia de Cantares, a una mujer, a la hermana de la familia, que cuidara las viñas. Sus hermanos la encargan a ella de que cuide las viñas y ella no cuida las viñas como debe ser. Y entonces, al descuidarse, no se percata de que estas pequeñas zorras estaban viniendo, estaban comiendo las raíces de las vides y estaban comiendo los frutos, las uvas, y estaban destruyendo el viñedo. Y se queja, dice, y mi viña que era mía no guardé. Esto es una pregunta que todos nos podemos hacer. A usted y a mí el Señor nos ha dado unos viñedos para que nosotros cuidemos. Y estábamos hablando de esos viñedos. La semana pasada hablamos de que uno de esos viñedos era la congregación, no la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. La congregación, es decir, este lugar, en el caso nuestro, la iglesia bautista Getsemaní, este es nuestro viñedo. Luego estábamos hablando de la familia, no la voy a tocar ahorita, la tocamos más adelante. Y hoy vamos a hablar de la vida, como ese tercer viñedo que el Señor nos ha dado para cuidar. Y cuando hablo de la vida, estoy hablando de mi vida, de mi vida. En estos 3 viñedos, pueden ser más, pero en estos 3 viñedos que hacen parte de esta pequeña serie, es esencial que nosotros tengamos cuidado o identifiquemos cuáles son esas pequeñas zorras que vienen y dañan estos viñedos. Entonces, para nosotros estar seguros de lo que estamos haciendo, tenemos que asumir una responsabilidad. Y esa responsabilidad también la vimos hace 2 semanas sobre 3 áreas. Una es cuidar el suelo, otra es cuidar la vid y otra es cuidar el fruto. Cuando estamos hablando de asumir una responsabilidad que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros para que cuidemos del viñedo,
esos 3 viñedos de los que hablamos, pues tenemos que dividirnos en estas 3 áreas y estar muy atentos en cada parte de estas 3 áreas para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo. Si nosotros descuidamos alguna de estas áreas, por supuesto, el viñedo será afectado. En este caso, la vida, nuestra vida. Entonces es importante que nosotros cuidemos el suelo, cuidemos la vid y cuidemos el fruto. Cuando estamos hablando de cuidar el suelo, una vez más, como hablamos en la iglesia, cuando hablamos sobre la congregación, que fue el primer viñedo, una vez más, debemos revisar nuestro cimiento, debemos revisar nuestro fundamento, debemos revisar nuestro suelo. Me llegó una invitación para hacer un curso o un taller de huertas caseras aquí en el Valle. Y me llamó la atención, dije, bueno, pues me voy a inscribir. Entonces todos los miércoles me mandan un video, yo veo el video, respondo un cuestionario, muy sencillo, y así se va yendo cada clase y aprende uno a crear huertas caseras. O sea, en su casa, no importa si sea en una maceta o si tiene un patio pequeñito. Eso es algo del condado, ¿no? Del estado. Y me llegó la invitación a través de una congregación que invita para eso. Dije, bueno, me llamó la atención, ¿no? Y precisamente la clase de la semana pasada estaba hablando sobre el suelo, la importancia del suelo para que una planta pueda ser fructífera, pueda ser saludable. Y uno de los puntos importantes es qué capacidad tiene ese suelo de absorber la humedad o de mantener la humedad para que la planta pueda fructificar. Porque si es un suelo que absorbe muy rápido la humedad, entonces la planta no va a tener suficiente humedad para nutrirse. Y por el contrario, si es un suelo que absorbe muy poco la humedad, pues la planta se va a inundar, se va a ahogar y se va a morir igual. Entonces, ¿qué tan importante es el suelo para una planta? Estamos hablando en este caso del viñedo. Trasladémonos entonces a nuestra propia vida. ¿Qué tan importante es el suelo donde usted y yo estamos cimentados, estamos sembrados? Al igual que cuando estábamos hablando de la iglesia o de la congregación, nosotros debemos reconocer que nuestro suelo, nuestro único suelo sobre el que podemos estar nosotros sembrados o en el que debemos estar nosotros sembrados, es Jesucristo. No debe existir absolutamente otro suelo en el que usted y yo podamos estar más seguros y podamos estar más confiados para crecer y para dar frutos saludables. Para muchos esto puede ser una locura, puede ser fanatismo, pero creo y estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos en este lugar coincidimos en que definitivamente no hay otro fundamento o no hay otro suelo, para alegorizar un poco esta enseñanza, mejor que nuestro Señor Jesucristo, definitivamente. Por esta razón nosotros debemos permanecer en Cristo siempre y no estar migrando o moviéndonos para ninguna otra organización o para ninguna otra ideología o filosofía o persona, etcétera, etcétera. Solamente Cristo debe ser nuestro fundamento. Podemos encontrar mucha sabiduría humana en otras personas, en otras organizaciones, ¿sí? Pero no deben ser esos nuestros suelos para nosotros crecer. Como cristianos, nuestro único suelo seguro, saludable, es Cristo y es su palabra. Y nosotros debemos abonar cada día nuestro suelo. Lo abonamos, lo cuidamos con obediencia a su palabra, con una vida constante de oración. Estamos abonando nuestro suelo. Ahora, el peor error que nosotros podemos cometer y definitivamente nos expone a debilitarnos y a morir espiritualmente, pues es buscar otro suelo fuera de Jesucristo. Esta semana que cayó esa pequeña nevada, ¿no? Esa ilusión de nieve, pero las plantitas se murieron, muchas se murieron totalmente. Aquí nosotros se murieron bastantes, pero no por mucho tiempo, porque si están en un buen suelo, tú les pegas una podadita, rapidito, rapidito, están otra vez bien bonitas y ya pronto entrará que la primavera es. Ok, entonces estamos tranquilos porque están en un buen suelo.
y ese suelo pues sí fue afectado superficialmente, pero realmente si es un buen suelo o si es una buena maceta donde usted tiene buena tierra, su plantita rápido va a volver a florecer. Entonces es importante el cuidado del suelo. Dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando del suelo. Sabemos que el suelo para la planta provee ¿qué? Alimento, provee los nutrientes esenciales para crecer de manera saludable y para dar buen fruto, que eso es importante. Eso mismo hace el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Él nos provee el alimento, que es su palabra. Él nos provee este alimento y nos provee a través de ese alimento los nutrientes espirituales para que nosotros podamos crecer saludablemente y dar buen fruto. Ese alimento y esos nutrientes, como les estoy diciendo, provienen entonces de la palabra de Dios, de una relación con el Señor, una relación que se construye día tras día a través de la oración, a través de la obediencia a su palabra, a través de la comunión que el Señor nos provee por su Espíritu Santo. Acá debemos entonces hacernos una pregunta. Si nosotros ya tenemos claro la importancia del suelo y lo que ese suelo provee para nosotros. Y la pregunta entonces es esta: ¿cuál es la principal fuente de alimento espiritual que estamos recibiendo usted y yo? ¿Cuál es la principal fuente de alimento espiritual que estamos recibiendo usted y yo? Porque se supone que si nosotros estamos en Cristo, si realmente creemos que estamos en Cristo, pues entonces nuestra principal y única fuente de alimento debe ser la palabra de Dios, la Biblia. Si por el contrario, escuchen esto, si por el contrario tu fuente principal de alimento son los consejos del compadre, de la comadre, los mensajes que usted encuentra en las redes sociales, sea cual sea, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, la que sea. Las tradiciones familiares o las tradiciones de las congregaciones o de las denominaciones, por muy bonitos, por muy bien intencionados que sean esos consejos, no son fuentes seguras de alimento espiritual. Y esto es importante que nos quede claro porque estamos recurrentemente cayendo en ese error. Quizás por ingenuidad o por confianza, y le estamos otorgando mucho poder en nuestro alimento espiritual a todas estas alternativas, pero no a la palabra de Dios. Y hagamos el ejercicio, hermanos. Hagamos el ejercicio. Si nosotros nos ponemos, haga el ejercicio usted esta semana y leas el Salmo 119. ¿Saben cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿Quién sabe cuántos versículos tiene? Pueden buscarlo. 150 y más de 150. ¿Cuántos tiene? 175. A ver, vamos a decirlo. Salmo 119. ¿Cuántos tiene? 175 versículos. Leer el Salmo 119, 176, leer el Salmo 119 con calma, es decir, usted leyéndolo y entendiendo, se puede demorar quizás una hora. Haga el ejercicio esta semana, a ver cuánto le cuesta leerlo. Pero nosotros estamos revisando Facebook o Twitter o Instagram, que ahorita está tan de moda, y podemos pasar ahí 2, 3 horas y ni cuenta nos damos. Y yo también he pasado por ahí, por esa etapa. Y realmente uno dice, pero espérenme, y me cuesta leer una hora la Biblia, por ejemplo. Es algo que nos tenemos que preguntar y que tenemos que cuidar, porque es muy fácil. Y quizás usted me diga, pastor, pero es que yo duro 2 horas viendo predicaciones. ¡Qué bueno!
pero que las predicaciones no sean el reemplazo de tu fuente principal de alimento, que es la Biblia. Porque si así fuera, entonces ya no existiera la Biblia y solamente predicaciones y predicaciones. Pastor, es que me mandaron un documental buenísimo sobre el código secreto de la Biblia. Hermano, no se haga daño. No se haga daño. Si usted no conoce la Biblia suficiente para usted estar seguro de lo que usted puede aceptar y rechazar, entonces no vea esos documentales, no vea esos videos, porque lo único que hacen es confundir. Y el enemigo, Satanás, disfraza las mentiras como verdades y a través de todos esos videos y todas esas cosas busca confundirnos. No estoy diciendo que eso sea malo, no estoy condenando eso, solamente estoy diciendo que si yo no me estoy alimentando suficientemente de esta palabra, esas otras cosas no me van a ayudar. Y alguna vez hicimos la explicación o hicimos una analogía, es decir, si usted es una persona que tiene una dieta saludable, es decir, come suficientes vegetales, 5 porciones al día, si usted se toma 2-3 litros de agua al día, si usted hace deporte por lo menos 3 veces por semana, media horita, 1 hora, hace cardio, eso es una vida regularmente saludable, podemos decir saludable. Entonces, ¿cuál es el problema? Que usted el sábado o el domingo se coma unos taquitos de carnitas con unos frijolitos con bastante grasita de puerco y se coma unas enchiladas. O sea, ¿cuál es el problema? No te va a dañar tu organismo ni tu cuerpo porque tú tienes un hábito de vida alimenticia y esto es solamente un disfrute, un placercito que uno se da un fin de semana o una vez en la semana. Entonces, yo estoy tranquilo de que esas carnitas de puerco no me van a dar colesterol, porque eso es cada cuánto, cuando yo tengo toda una semana de una rutina saludable. Es igual con la palabra. Si usted está leyendo la palabra regularmente, si usted se está alimentando de ella, leyéndola o escuchándola, porque hay personas que les cuesta leer mucho, entonces escuchan, pero escuchan meditando lo que están escuchando la Biblia, porque ahorita todas estas aplicaciones usted puede escuchar la Biblia. Si usted se está alimentando de la palabra, usted no tiene ningún problema en ver un video, un documental, algo que le manden. De hecho, automáticamente usted reacciona y dice, espera, aquí hay algo raro. Eso no está correcto. Yo en la Biblia no he encontrado eso. Entonces, ¿por qué? Porque usted se está alimentando correctamente. Entonces, esos otros alimentos que vienen a su vida no le van a hacer daño. Esas grasas o esos azúcares que vengan a querer destruirlo, no, porque usted ya tiene una rutina espiritual saludable. Entonces es importante ese cuidado, ¿no? Esa fuente principal de alimento espiritual que debe ser la Biblia. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Los que somos papás sabemos cuán importante es darle a nuestros hijos recién nacidos la leche materna. Hay muchos casos en los que no se puede hacer y eso es totalmente respetable y no condenable, pero es bien sabido en el mundo científico y médico y pediátrico que el mejor alimento para un recién nacido es la leche materna. Entonces es importante que nosotros nos alimentemos adecuadamente según nuestra edad y espiritualmente también. Si tú eres una persona que no sabes, por ejemplo, cuántos salmos tiene la Biblia o que no sabes el orden de los evangelios, ¿por qué vas a querer escuchar una conferencia sobre la escatología y los tiempos finales cuando todavía no estás maduro para escuchar eso? Te va a hacer más daño, te va a hacer más daño. Entonces también alimentémonos con el alimento correcto para nuestra edad espiritual o nuestra madurez espiritual. Tenemos una escuela dominical antes de esta reunión de 9:30 a 10:30 todos los domingos de manera presencial o a través de Zoom. Y allí están estudiando Hechos de los Apóstoles de una manera súper didáctica. Aprovecha esos tiempos de estudio. Si no puedes venir, entonces míralo por Zoom. Pero de eso estoy hablando, que nosotros nos alimentemos adecuadamente. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos,
serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Este texto confirma entonces que nosotros debemos estar nutridos con la palabra de la fe, no malnutridos con Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Y ustedes me escucharán que soy muy insistente en eso, pero es que, hermano, me sorprende ver cómo personas creyentes con mucho tiempo en el Evangelio realmente solamente se alimenten de eso. Uno puede utilizar esos medios para compartir el Evangelio, totalmente. Entonces, cuando usted reciba un video, ya esto predicamos, no voy a repetir, y es un video de la palabra de Dios o es un cántico espiritual, qué bueno que lo comparta, porque eso edifica a otras personas. Pero tengamos cuidado de lo que compartimos y nosotros también saber qué compartimos a los demás. Entonces hablamos ya y tenemos claro la importancia de cuidar el suelo, es decir, de ese alimento, de ese nutriente principal para nosotros como la vid. Luego estamos hablando entonces de cuidar la vid, y cuando hablamos de cuidar la vid, y ya les había explicado qué es la vid es el árbol donde salen las uvas, o sea, no son las uvas, sino el árbol que sale, que ahí podemos ver una fotito. Ellos son como una enredadera, son árbol y al tiempo enredadera y va formando una estructura muy bonita. ¿Perdón? ¿Pabra? Parra, la parra, gracias, y la vez pasada hablamos de eso. Entonces ya tenemos claro, en este caso, que el suelo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos hablando de cuidar la vid. Yo, para hacer más claro esta enseñanza, puse la vid como nuestro cuerpo, pero en tres áreas, ¿no? Es el cuerpo, la mente y el corazón. El cuerpo, la mente y el corazón. Voy a leer respecto al cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. En la traducción del lenguaje actual dice: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Me gusta cómo lo presenta esta traducción del lenguaje actual. Y es claro para nosotros la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Primera de Timoteo 4:8 en la Nueva Traducción Viviente dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Y no estamos diciendo que el ejercicio es malo, porque ya muchos están diciendo, ay, qué bueno, ya no vuelvo a ir al gimnasio. No, usted puede ejercitarse, pero siempre con el equilibrio que nos corresponde a los cristianos. ¿Qué es lo realmente importante para nosotros? ¿Qué estamos buscando? Porque ese cuerpo, por más que usted lo ejercite, por más que usted le cuide, si llegó su día y le dio un infarto o tuvo un accidente o lo que sea, y ahí llegó un cuerpo muy escultural, un cuerpo muy nutrido, pero si es el día, es el día. Eso no es garantía de la eterna juventud. Proverbios 23, Proverbios 23, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, dice, si eres dado a la glotonería, o sea, comer en exceso, domina tu apetito. En otra versión dice, ponle un cuchillo a tu garganta. Obviamente no está hablando literalmente de cortarse la garganta, ojo con eso, porque hay gente que quiere hacer literal lo que dice ahí, no, está hablando es sencillamente de controlar nuestro apetito, Cuando hablamos de cuidar el cuerpo, inmediatamente se nos viene a nuestra mente dos áreas, la alimentación y el ejercicio, ya hablamos un poco de ello. Y estas dos áreas son muy importantes, aunque no al extremo. Debe existir ese equilibrio en el cuidado del cuerpo, porque
El cuidado del cuerpo no debe de estar por encima de nuestro cuidado espiritual, como decía el texto que leímos hace un ratito. El cuidado de nuestro cuerpo no puede estar por encima de nuestro cuidado espiritual, porque no tiene sentido para un cristiano. O sea, un cristiano tiene que cuidar su espiritualidad, además de cuidar su cuerpo, pero no al revés. Tiene que tener un equilibrio. Por esa razón, en este punto, quizá nosotros fallamos muy a menudo, sobre todo con el menudo, no mentiras, fallamos muy a menudo, porque no tenemos la disciplina de cuidar nuestro cuerpo, ni con ejercicio y mucho menos con alimentación. Y esto es algo que es, creo que cultural, ¿no? Es importante y es responsable que nosotros aprendamos a comer saludablemente. Y en este punto yo no quiero que nosotros saquemos, o no me gustaría que saquemos o expongamos nuestros pretextos culturales para no hacerlo. Es que nosotros estamos acostumbrados a comer así, es que en mi país se come así o asá, es que en mi familia se come así. Porque cuando nosotros nos enfermemos por una mala alimentación, luego vamos a estar cuestionando a Dios sobre nuestra salud o esperando un milagro que muchas veces si no sucede, entonces nos frustra. Una persona que siempre come muy salado, a todo le echa sal sin probar. Yo era de esos, a todo le echaba sal sin probar. Y entonces cuando ya usted empieza a tener la atención por ahí en el nivel, pues ya tiene uno que controlarse. Y me ha pasado, mi esposa prepara algún alimento, yo preparo el alimento y como, está como simple, ya déjalo así. A veces sí, le echan un poquito de sal. Por ejemplo, una carne sin sal, pues ni para qué te la comes. Una suela de zapato. La sal es importante porque la sal realza el sabor, pero regulado. Entonces, a lo que hoy una persona que come mucha sal, luego ¿qué le va a dar? Alta presión. Entonces está sufriendo con la alta presión, medicado de por vida, y luego está, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Cómo que por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, usted que no se cuidó? O cuando uno come mucha grasa, toda la grasita rica que comemos en nuestros países latinoamericanos. Grasita por todas partes. Yo veo muchos programas de MasterChef, soy fanático de ver esos programas, me gusta mucho todo eso. Y he visto los de diferentes países, por ejemplo, el de México, el de Ecuador, el de Colombia, es manteca de cerdo para todo, hermano. Mejor dicho, no se bañan con eso, porque no sé por qué, pero manteca de cerdo para todo. Y luego estamos batallando con el colesterol, ¿sí? Los triglicéridos. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Entonces, a lo que yo voy es, sí está bien que nuestra cultura se alimente de esa manera, pero también tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos, porque es que ya nosotros como cristianos ya debemos tener una mentalidad diferente, debemos pensar diferente y necesitamos también cuidar nuestro cuerpo, no para exponerlo como el más esbelto, no, es porque, ya les voy a decir más adelantico por qué, nuestra alimentación es supremamente importante, muy importante. En esta área de la alimentación existen pequeñas zorras merodeando. ¿Para qué? Para destruirnos. Y nosotros no podemos dar lugar al diablo, no podemos ceder ante la tentación. Sí debemos disfrutar nuestra comida, sí debemos mantener nuestro cuerpo, pero con responsabilidad. Con responsabilidad. Les voy a decir entonces el por qué debemos hacerlo. No para exponernos ante los demás del cuerpo que tenemos. ¿Cuántos años tienes? Ay, 90. Ay, pareces de 20. No. Qué bueno, sí, qué bueno. Pero que esa no sea la motivación. La verdadera motivación es para que nosotros no nos limitemos en la posibilidad de servir al Señor. Yo, hermanos, conozco pastores que ya no pueden servir al Señor y están jóvenes de 60 años, de 70, que todavía tienen mucho para dar, pero ya no son capaces de caminar porque pues no los deja su sobrepeso o sus enfermedades ya no les permiten ni siquiera predicar o hacer misiones porque no hubo un cuidado de su salud. Entonces usted y yo como cristianos, ¿para qué cuidamos nuestro cuerpo? Para servir al Señor con mayor
facilidad, con mayor energía, con mayor disponibilidad. ¿Por qué? Porque he escuchado de muchos cristianos que dicen, es que ya no puedo, pastor, yo me canso yendo allí, yo me canso haciendo esto, yo ya no soy capaz de hacer esto o lo otro, porque no tuvimos ese cuidado. Entonces, por eso es importante cuidar el cuerpo. Ahora, cuando hablamos de cuidar la mente, cuando yo hablo de la mente, estoy hablando de nuestros pensamientos, de nuestro conocimiento. Y en esta área, las pequeñas zorras también toman mucha ventaja, sobre todo cuando nosotros no estamos protegiendo lo que ponemos en nuestra mente, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos pensando. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de vuestro entendimiento. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Romanos capítulo 8, versos 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. En estos versículos, hermanos, encontramos la importancia de cuidar nuestra mente. Si cuidamos nuestro cuerpo, también cuidamos nuestra mente, de qué nos estamos alimentando, en qué estamos pensando, qué estamos aprendiendo, qué estamos almacenando en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Debemos, hermanos, y tenemos que cuidar lo que almacenamos en nuestra mente y lo que se produce allí, que vienen siendo nuestros pensamientos. Es importante, hermanos, que así lo hagamos. Por eso les decía hace un rato, tengan mucho cuidado de lo que se alimenta. Porque ese alimento, en este caso particular, nosotros como cristianos, pues nos alimentamos de todas las cosas que oímos, de todas las cosas que vemos, hablando espiritualmente. Todo eso se va almacenando en nuestra mente y produce pensamientos. Y esos pensamientos, si están bien fundamentados, si están puros, si se someten a la palabra del Señor, pues qué bueno, porque es lo que vamos a dar también a otros. Pero si por el contrario hay basura en nuestra mente, pues ¿qué vamos a dar también? ¿Y cuál es nuestro fruto? ¿Qué vamos a producir también? Tenemos que cuidar todo lo que nosotros metemos en nuestra mente, todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos viendo. Es importante y es vital cuidar nuestra mente. Les voy a decir, borrar pensamientos es lo más difícil del mundo. Es lo más difícil del mundo. Borrar muchos recuerdos así impactantes es muy difícil. La psicología ni siquiera puede decir que lo ha logrado efectivamente. Dios lo puede hacer, si es su voluntad. Pero ¿qué es lo mejor? Pues no meterlos ahí, evitarlos. Porque ya cuando están ahí es muy difícil sacarlos. Entonces nosotros tenemos que aprender a alimentarnos bien. Es como tomarse el veneno. Como tomarse un veneno. Es riesgoso, es difícil sacarlo. Sí existen métodos, claro, pero es difícil. Entonces tenemos que saber alimentar nuestra mente. Todo lo que nosotros pensemos, pues es fruto de lo que nosotros tenemos ahí. Y por último, nuestro corazón, hablando de cuidar la vid, hablando de cuidarnos a nosotros, que somos la vid.
El concepto de corazón en la Biblia, pues es muy ambiguo, ¿no? Mira, puse el mismo, así, el corazón. Porque en la Biblia muchas veces el corazón va más allá de ese músculo que todos conocemos, o bueno, conocemos por fotos, no sé si usted lo haya visto, un corazón real, pero conocemos por videos o por fotos. Pero va mucho más allá de eso y se identifica bíblicamente más con el centro de nuestro ser. Es decir, donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos. Y yo quiero hoy quedarme en esa parte. Esto se puede abrir para un debate y para un estudio profundo, teológicamente hablando, sobre el corazón en la Biblia. Pero yo me quiero quedar solamente con esta parte, que el corazón es donde se almacenan las emociones, los sentimientos. Y quiero hablar solamente de eso. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese versículo es muy importante, porque ese versículo ya nos está diciendo, nos está advirtiendo la real importancia del corazón y el gran peligro que hay si no cuidamos nuestro corazón, si no cuidamos nuestras emociones, si no cuidamos nuestros sentimientos. Colosenses capítulo 3, verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nuestro corazón. Es importante que cuidemos el corazón. El músculo, sí, claro, obvio, pero nuestro corazón, ese centro de las emociones y los sentimientos. Ahora, cuidar el corazón es una responsabilidad muy grande para el cristiano. Y aquí es donde muchas pequeñas zorras pueden venir y hacer daño, pueden venir y destruirnos. El corazón es muy vulnerable, muy vulnerable. Por eso el Señor lo dice en Proverbios, sobre toda cosa que usted guarde, guarde su corazón, guarde su corazón. Y entonces, como es tan vulnerable, pues se expone mucho y hay muchas pequeñas zorras que pueden venir y destruir el corazón. Y nosotros debemos estar alertas, como dice ahí Proverbios, cuidar el corazón porque de él mana la vida. Todo lo que implique nuestros sentimientos o nuestras emociones tiene que ser muy cuidado. Dice Marcos capítulo 7, versos 20 al 23. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, dijo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. ¡Wow! O sea, ¿qué poder tiene ese corazón? Todo lo que produce el corazón, todo lo negativo que puede producir. Acabamos de pasar o estamos sobre sí en este mes del amor y la amistad, que ya hablamos la semana pasada de eso, pero corazones por todas partes, ¿no? Nos invadieron los corazones. Y todo se veía tan bonito, pero mire todo lo que puede producir el verdadero corazón del ser humano. Dice Mateo 12:34, generación de víboras. Wow. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Miren, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Lucas 6:45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca el bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Como creyentes debemos mantener nuestro corazón puro, sin contaminación, alejado de cualquier sentimiento contrario al amor perfecto de Dios, al amor ágape. Un corazón, si somos verdaderos creyentes, porque si no, pues puedes dejar todo esto en tu corazón. Pero miren, si realmente somos verdaderos creyentes, debemos esforzarnos cada día por sacar de nuestro corazón resentimientos, enojo, amargura,
violencia, falta de perdón, etcétera, 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 porque la lista es interminable. Si somos verdaderos creyentes. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tiene toda la razón, obvio, es la palabra de Dios. Un cristiano amargado, pues no puede decir que es cristiano verdadero. No. ¿Cómo puede tener a Cristo en su corazón si usted es una persona que vive amargada, que tiene amargura? Ojo, no se confunda con ser de carácter fuerte o tener mal genio, porque a veces yo soy de mal genio, pero no es amargura. O sea, hay gente amargada, todo está mal, todo es problema, no piensan en hacerle bien a nadie. O sea, es una cosa terrible. Hasta su cara de amargado, parece que los hubieran bautizado con jugo de limón. Hasta su cara se ve de la amargura que hay en su corazón. Una persona que genera violencia, que todo el tiempo le gusta poner violencia en todas partes, generar discordia entre las familias, entre los hermanos de la iglesia, y viene a este y viene este y le dice y los pone en conflicto, o en las familias. Hay gente así, aunque no lo crean, hay gente así, que le gusta estar sembrando cizaña y generando violencia. Esas personas no pueden decir que tienen a Dios en su corazón. No tienen nada que ver. O sea, su corazón está podrido. Una persona que no perdona. Y de esto hemos hablado mucho. Y tengo que ser insistente e insistente e insistente, porque es por el bien de todos nosotros. El perdón. El perdón. O sea, yo ofendo a mi hermana Águeda. Por voluntad o sin voluntad. La ofendí. Y ella se sintió ofendida. Y yo vengo y le digo: hermana, perdóneme. Sé que la ofendí. Y ella, ¿qué debe de decir ella como una buena cristiana? Hermano, lo perdono, sí me dolió, me afectó, a lo mejor deme un tiempito, me voy a sentir, de pronto me voy a alejar un poquito, quizás, deme un tiempito, pero yo lo perdono. Pero si ella me dice: no, yo no lo perdono, que lo perdone Dios, ¿es una cristiana verdadera? Yo creo que no. O sea, no quiero emitir un juicio de valor, pero según lo que la Biblia me dice, creo que no. ¿Por qué? Porque eso no puede ser albergado en el corazón de un verdadero creyente. La falta de perdón. Entonces es importante, hermanos, que cuidemos el corazón, porque de él mana la vida. Cuidar el corazón. Y por último, cuidar el fruto. Cuidar el fruto. Cuando hablamos de cuidar el fruto, del fruto, estoy hablando de nuestro testimonio personal. Nuestro testimonio, lo que demuestra mi crecimiento, lo que demuestra mi madurez espiritual, lo que se ve. Así como en la vid, el fruto es lo que se ve, es decir, las uvas que agarramos y nos las comemos muy sabrosas, eso es el fruto. Nosotros también, como cristianos, tenemos nuestro fruto espiritual, que es lo que otros pueden ver. Si yo voy a un viñedo y es un viñedo muy lindo, verde, espectacular, las hojas hermosas, grandes, pero no hay frutas, no hay uvas, pues no tiene fruto. Está muy bonito, sí, pero no tiene fruto. Me interesa el que tenga fruto. Igual nosotros como cristianos, el fruto es lo que se ve, lo que se ve. Tener un buen fruto no es fácil, no es fácil, pero si existe un excelente suelo, que ya lo tenemos, creo que lo tenemos, y hay un excelente cuidado de la vid, es decir, el cuerpo, la mente y el corazón, entonces el fruto va a ser evidente y el fruto está garantizado, el buen fruto. Ojo, si hay un buen suelo, que es Cristo, si usted y yo tenemos un buen cimiento y no nos movemos de él, y además de eso usted y yo estamos cuidando la vid, que es el cuerpo, la mente y el corazón, el fruto está garantizado. No hay que poner mucho esfuerzo, está garantizado. Pero cuando no hay un buen fruto, cuando no hay buen testimonio, entonces las otras dos cosas están fallando. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos y trabajar. Tengo una pregunta. Ahí está la pregunta, ya me había adelantado. ¿Qué cosas estamos pensando, diciendo y haciendo que demuestran nuestro fruto? ¿Qué cosas estamos pensando,
diciendo y haciendo que demuestran nuestro fruto. Es decir, cuando otras personas nos ven, ¿qué pueden ver de nosotros? Cuando otras personas nos ven, ¿qué pueden ver en nosotros? Y escuchen que aquí quiero hacer una aclaración importante. Siempre a nuestro alrededor existirán personas amargadas que no les va a gustar tu fruto y no van a ver nada bueno en ti. Pero esas personas son pocas frente a la mayoría que te rodea. Hay personas que por más que usted se esfuerce a hacer todo bien, nunca van a ver nada bueno en usted. Y todos se lo van a criticar. ¿Y por qué dijo esto? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué se paró así? ¿Y por qué se paró así? ¿Y por qué fue allí? ¿Y por qué fue acá? Todo les parece malo de uno. Esas personas ya están amargadas. Ya no nos quieren, entonces todo les parece mal. Entonces no se desgasten, no se esfuercen en complacerlos, porque además no es correcto. Tenemos que complacer a Dios obedeciendo su palabra. Esa persona, pues que piense como quiera, ella tiene que dar cuenta de sus emociones y sus pensamientos. Pero la mayoría de las personas que nos rodean, sobre todo nuestra familia, pues son la principal fuente de encuesta para nosotros medir si realmente estamos dando o no estamos dando el fruto correcto, si nuestro testimonio es correcto o no. Les voy a pedir perdón, nos vamos a tomar unos 5 minutos más. Espero que me tengan paciencia para no dejar esto así tan empezado, porque ya nos falta es poquitito. Miren, Mateo 3:8 en la Nueva Traducción Viviente dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Eso es importante, hay que demostrar con nuestra manera de vivir. Mateo 7:17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, pues obvio, da malos frutos. Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Mateo 13:23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y por último, Romanos 7, versos 4 y 5. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces es claro que nosotros debemos cuidar nuestro fruto. Las pequeñas zorras aman el fruto y vienen a robarlo. Por eso debemos protegerlo a toda costa. No podemos permitirnos, como creyentes, dar mal testimonio. No. Hay muchas situaciones diarias en las que podemos dar buen testimonio, pero muchas veces estamos siguiendo la corriente de este mundo. Voy a poner algunos ejemplos, y estos son reiterativos porque ya los he dado en otras prédicas, pero cuando yo voy manejando mi auto, es un momento importante para dar buen testimonio. Me paro en la luz roja, hago el giro correctamente, respeto el sign, el letrero de stop, de parada, lo estoy respetando. Si yo voy, nos suele pasar, y yo no digo que no nos pase, nos puede pasar, pero que sea algo involuntario y esporádico. Pero si ya es un hábito que siempre sucede esto, tú vas por una vía que dice 45, ya está el letrero 45, y tú vas a 45 y la siguiente hay que bajar a 30, tú sigues a 45 o 50. Yo no entiendo eso, yo batallo mucho con eso, no porque yo lo haga, yo creo que es algo que ya me metí tanto y me obsesioné tanto con eso que no me sucede. Y si me sucede es por lo que les digo, o sea, o porque no hay un letrero de cómo va uno, entonces trato de buscar en el GPS y me dice la indicación y le digo a mi esposa cada rato: ¿a cuánto es por aquí? ¿A cuánto es por aquí? Porque a veces no hay un letrero en vías que no conozco, pero las que conozco ya procuro, me esfuerzo, pero no quiere decir que no me pase, a veces me pasa. Pero cuando
Hay personas que no les importa y siguen. Oye, si ahí dice 40, ¿por qué vas a 50? Yo no me explico eso, yo no entiendo eso. Y luego el carro se pasa y atrás un letrero grande, Cristo salva, y el pescadito, y Cristo. Oye, si es 40 es 40, ¿cuál es el afán? Y más después del 2020 que vivimos, ya tenemos que vivir sin afanes. ¿Cuál es el afán? Dar mal testimonio, que te pare el policía y luego le diga, es que voy para la iglesia. Qué vergüenza. Eso es una oportunidad para nosotros dar buen fruto, para dar testimonio. Yo les animo, hermanos, que cuidemos eso. Yo lo veo mucho, lo veo muy constante y me choca. O sea, a lo mejor yo estoy mal, pero no sé. Pero yo digo, ¿cómo podemos nosotros y respetar una norma de tránsito? O sea, si aquí dice a 30 es a 30 y punto. Una cosa es que yo me despisté y seguí, pero tiene que ser algo excepcional, no que sea tu conducta. Otra manera en la que nosotros debemos dar buen fruto y dar buen testimonio. Ahorita estamos en la fecha de ¿qué? Lo que menos le gusta a los ciudadanos de este país. Los impuestos. Ahorita estamos en fecha de impuestos, está empezando, ya empezó el 12, este año empezó más tardecito. Entonces los impuestos, ahí es otra oportunidad para dar buen testimonio, para ser un verdadero cristiano, para demostrar que hay un buen fruto en mí. Yo debo de poner ahí lo que es. Ay, pastor, es que si yo pongo lo que es me van a cobrar mucho. ¿Y qué? ¿Acaso no te lo está dando Dios para pagar? Yo siempre he tenido esta concepción. Si te están cobrando mucho, es porque te está entrando mucho. ¿Tiene sentido? No es lógico. Pero nos cuesta dar lo que no nos pertenece. Y Jesucristo lo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si así no lo hacemos, estamos siendo desobedientes. Nada de dobles contabilidades, nada de meter por aquí esto porque le hago esta trampita. No, pero es que si usted mete por aquí, y entonces yo meto a mi esposa, a mi yerno, a mi suegra, a mi suegro, al primo, al tío, y declaro 20 personas viviendo en una casa con un sala. Oye, no sé, yo respeto lo que usted haga en esa área, pero como pastor, como responsable espiritual de una enseñanza correcta, lo tengo que decir, ya usted toma sus decisiones. Pero seamos honestos en nuestros impuestos, así sean injustos. Cuando a Jesucristo le fueron a tocar para cobrarle los impuestos, ¿recuerdan esa escena? Y él manda a Pedro para que vaya y saque un pescado y pague el impuesto. Ahí, si usted lo lee con entendimiento, el Señor está diciendo que era injusto el impuesto, pero lo pagó. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a ser derechitos en todo, en lo que podamos, en lo que nos esforcemos. Otro punto para nosotros dar buen testimonio, cuando nosotros cumplimos o no nuestros deberes cívicos. Tenemos deberes como ciudadanos, como residentes, por lo menos los que no nacimos en este país, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades y las tenemos que cumplir. Tenemos que tener un buen comportamiento cívico. No es que tú te vayas ahí tomando tu soda en el carro y botes la lata por la ventana. Oye, ¿qué es eso? También lo he visto mucho, eso no se hace. O sea, llena tu carro de basura, vuelve tu carro un basurero, no pasa nada, pero es tu carro. Y luego vas con tus hijos y botando la basura por la ventana, ellos lo están aprendiendo y se replica de generación en generación. Seamos buenos ciudadanos, eso es una manera de dar testimonio también. Cuando nos aprovechamos de los demás, por ejemplo, jefes abusivos, que no le pagan el salario que es a los empleados, que abusan de sus horarios. Eso se ve mucho, sobre todo en esta zona, cuando tú le das trabajo a una persona que no tiene papeles, lo manipulas, abusas de esa situación. Es triste eso, ya de por sí esa persona está cargando algo muy pesado de haber llegado de la manera incorrecta a este país y luego se encuentra con un jefe que está abusando de eso. Que el Señor nos ayude. Y como cristianos, hermanos, eso no debería ni siquiera pasar por la mente. Tenemos que ser justos con las pagas, con los horarios, misericordiosos con las personas que trabajan para nosotros. Ciudadanos abusivos con los beneficios gubernamentales. No, pues esto sí tiene mucha letra para cortar. O sea, este país es un país generoso y ayuda a las personas, pero cuando uno abusa de esa ayuda, no es correcto. Y más si somos cristianos. Si somos cristianos, recibe lo que el país te dé en la medida justa y correcta sin abusar. No abusemos, hermanos. Como cristianos eso no es de buen testimonio. Eso no demuestra que tenemos un fruto bueno.
Y por último, líderes abusivos y manipuladores. Y líderes, hablo de líderes en todas las áreas. En todas las áreas. Cuando un líder es abusivo y manipulador. Y yo me paro aquí al frente y empiezo a manipular su corazón y sus emociones para que ustedes den más dinero. Jamás lo van a esperar de mí. Y que el Señor me guarde, y si algún día lo llego a hacer, exhórtenme con toda autoridad. Porque siempre he detestado eso. Eso no se hace. Eso no se hace. O cuando uno abusa de la gente. O sea, hay líderes que abusan de las personas. Entonces, no, pues hay una hermanita que es viuda y pues yo voy y la ayudo y la llevo y la traigo, no sé qué, esperando ahí sacarle a la hermanita. Eso no se hace. Eso Dios lo odia. Un líder que abusa de su autoridad, no, hermano, o sea, es que eso es aborrecible. No, hermano, de ninguna manera. No, ni se dejen ustedes manipular, ni se dejen ustedes abusar por personas que tengan un grado de liderazgo. No se dejen tampoco. No se dejen porque eso no está bien. Abusar de la gente y manipular a la gente para tener beneficios. A mí me han dado, en mi cumpleaños muchos de ustedes me han dado un regalo y yo lo recibo con amor y aprecio. Pero yo nunca los he manipulado o exigido, he ido a su casa a ver qué tiene, a sacarles, jamás nadie puede decir eso de mí. Es más, he rechazado beneficios. Sé que muchos de ustedes hacen cosas de las que yo pudiera utilizarme y a veces me cuesta recibir, me da hasta vergüenza si me van a dar algo. Siempre voy a querer pagar y ninguno con los que he tenido algún trato puede decir que no. Siempre he querido pagar. Si usted me dice, no, pastor, tranquilo, de que así es un regalo, pues yo lo recibo con amor. Pero pilas con eso, porque también en esto la mayor culpa es de las personas que se dejan abusar. El abusador tiene que dar cuentas delante de Dios, pero usted y yo no dejemos abusarnos. Y la lista puede continuar. Entonces, todo lo que nos rodee y todo lo que nos dé la oportunidad de demostrar el cambio de Dios en nosotros es la mejor manera de mostrar fruto. Siempre he dicho que el testimonio cristiano no es igual que el pecado. Es decir, somos pecadores porque estamos en un cuerpo de muerte y el pecado está en nosotros. Esa lucha contra el pecado es una lucha espiritual diaria en la que interviene mi relación con Dios. Pero, aunque seamos pecadores, podemos tener un buen testimonio, porque el testimonio está relacionado directamente con mi ética cristiana. Yo lo traté de explicar un poquitico así, ¿no? O sea, este soy yo, pecador, porque todos pecamos. Levante la mano el que no peque, para que cambiemos de lugar. Todos pecamos, la Biblia lo dice. Entonces, este soy yo pecador. ¿Cómo resuelvo yo mi pecado? En mi relación con Dios, pidiéndole perdón, clamando, bueno, como cada quien lo hagamos. Y afecta mi relación con Dios. Mi pecado solo afecta mi relación con Dios directamente, ¿no? Pero el mal testimonio no solamente afecta mi relación con Dios, sino mi relación con los demás. Entonces son dos áreas muy diferentes, porque unas personas, cuando yo les digo, por ejemplo, lo que hablaba ahorita de los impuestos, ay, ya te das muy de santo, es que usted no es pecador. No. Yo no estoy hablando de pecado, estoy hablando de ética, de testimonio. Una persona que tenga buen testimonio, un cristiano de buen testimonio, un cristiano que tenga ética, sigue siendo un pecador. Porque es que el pecado ya está en nosotros y es algo con lo que batallamos hasta que nos morimos. Entonces, ahí lo que yo quiero explicar es eso, que nosotros debemos trabajar en nuestra ética cristiana. Claro, estamos luchando con un pecado, a lo mejor el orgullo. Yo lucho con el orgullo y lucho con el odio y lucho. Eso es mi pecado. Y yo batallo con eso y lucho y es mi relación con Dios. Pero que eso no me impida ser un buen ciudadano, ser un buen amigo, ser un buen cristiano. Bueno, ahora, nosotros debemos demostrar realmente lo que Dios ha hecho en nosotros y lo demostramos con nuestro testimonio. El cristianismo no se demuestra con ir a congregarnos, con llevar una Biblia bajo el brazo, con repetir versículos de memoria. Se demuestra con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Dejemos de lado la religiosidad y seamos verdaderos seguidores de Jesús. Termino con esto que está ahí escrito. Nuestro compromiso siempre será con Dios y Él es el que viene a recoger la cosecha. ¿Qué tenemos para darle? Somos ese viñedo. ¿Qué va a encontrar el Señor? Un viñedo cimentado en un buen suelo,
cuidado completamente la vid y con buen fruto, ¿o no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa porque es la manera en que nosotros te escuchamos hablar a nuestro corazón cada día, Señor. Gracias por la palabra que has traído a nosotros hoy, porque necesitamos, Señor, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Todos nosotros somos pecadores y todos nosotros luchamos constantemente, Señor, con el cuidado de nuestra vida como ese viñedo. Y muchas veces nosotros somos conscientes que dejamos que vengan esas pequeñas zorras y hagan daño y no las sacamos, no las espantamos, no las perseguimos, las dejamos ahí, pero están haciendo ese daño constante y al final pues nos van a destruir. ¿Y qué te vamos a entregar entonces? Cuando tú vengas a recoger la cosecha, a recoger tu iglesia, ¿qué viñedo te voy a entregar? Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido negligentes y no hemos tomado acciones, no hemos corregido nuestra manera de vivir. Pero hoy, Señor, en tu infinita misericordia y por esa palabra que nos has dado hoy de ánimo, de exhortación, te pedimos que nos ayudes a corregir. Que nosotros podamos, Señor, de aquí en adelante empezar a corregir y a cerrar los espacios donde esas pequeñas zorras están viniendo y haciéndonos daño. Que nosotros realmente podamos trabajar en eso para que nuestro fruto sea un fruto codiciable y que los que nos rodean digan, yo quiero ser así, yo quiero ser como esa persona, yo quiero vivir de esa manera que esa persona vive. Y que eso realmente sea lo que nos satisfaga cada día, Señor, el honrarte con nuestra vida y con el cuidado que tenemos de nuestra vida integralmente. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, por los que nos están viendo. Gracias por el tiempo que ellos me han concedido extra para terminar esta predicación. Te pedimos ahora una bendición especial también para estas ofrendas que presentamos, Señor, porque lo hacemos con gratitud, porque hemos entendido, Señor, que tú eres el dueño de todas las cosas y que nosotros debemos sentir ese privilegio de poder aportar para que el reino de los cielos se mantenga y se extienda. Gracias porque eso lo hemos entendido, Señor. Gracias por cada hermano y hermana aquí. Te pido que nos lleves a todos con bien en lo que tengamos por hacer este resto de tarde y que esta semana, Señor, que comienza sea una semana llena de bendición. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Quedan despedidos.